Descubierto, el poder transformador de San Bento para proteger a tu familia en 7 días increíbles. Clara, madre soltera de 2 hijos, sentía como la presión se apoderaba de su ser cada día más. Con 35 años, su vida parecía un círculo en espiral, una panadería local, el ruido de la batidora, el aroma de la masa y el dulce sabor de la comunidad, pero todo se opacaba con la sombra inminente de la violencia y la incertidumbre económica. Su sonrisa, que a menudo regalaba a los clientes, era solo una máscara para ocultar la angustia que la consumía. Cada vez que su hijo mayor salía, el miedo se apoderaba de su pecho. ¿Regresaría? Ese día, mientras trabajaba, una anciana entró en la panadería. Su mirada profunda y cansada llevó a Clara a acercarse. «¿Sabías que San Bento puede proteger a tu familia?», le susurró al oído. Clara se sintió intrigada. La mujer hablaba con una convicción que resonó dentro de ella, como si aquellas palabras fueran una invitación a algo mayor. «Muchos han encontrado consuelo en él para enfrentar sus peores miedos», continuó la anciana. Esa noche, mientras sus hijos dormían, Clara encendió una vela en su pequeño altar. La desesperación había llegado a un punto crítico y, sin darse cuenta, necesitaba creer en algo más grande que ella. A medida que los días transcurrían, Clara despertaba al amanecer para ofrecer sus oraciones a San Bento. Sin embargo, esa búsqueda de paz trajo consigo una tormenta emocional. Sus noches se llenaban de sueños inquietantes. Se encontraba caminando por pasillos oscuros donde las sombras murmuraban secretos. Cada imagen provocaba un nudo en el estómago, cargándola de tensión. ¿Qué significaba? ¿Sería un llamado a enfrentar sus miedos o una señal de peligro inminente? Una tarde, mientras regresaba de la panadería, su hijo llegó a casa con la ropa rasgada y una mirada de angustia. Un grupo de jóvenes del barrio lo había amenazado. Clara sintió un frío recorrer su cuerpo. En ese momento, la fe que había comenzado a construir en San Bento se enfrentaba a la dura realidad de cuidar a su hijo. Debía seguir confiando en algo intangible, o actuar con la fuerza de una madre que no podía permitir que su hijo se metiera en problemas. Las noches se hicieron más largas y sus pensamientos más desordenados. Respiraba lento, sentía como el peso de la incertidumbre la aplastaba. La voz de San Bento, que antes parecía un eco lejano, ahora sonaba como una urgencia desesperada. ¿Pero sería suficiente? ¿Podría realmente confiar en alguien que no podía ver mientras su hijo luchaba con un mundo que parecía estar en su contra? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Una tarde, guiada por el impulso, decidió visitar a la anciana. Buscó respuestas, claridad. Mientras la escuchaba, las historias de lucha, amor y sacrificios de generaciones previas la envolvieron como un velo. Todo lo que había creído sobre ser madre, y el legado de sacrificios de su familia tomó un nuevo significado. Las revelaciones desafiaron cada noción de lo que sabía. Clara sentía como sus cimientos temblaban, pero en esa vulnerabilidad había una chispa de fuerza. La lucha no había hecho más que comenzar. ¿Tendría, finalmente, el coraje para enfrentar el dilema entre su fe y la protección de sus hijos? ¿Podría, en medio de todo, convertirse en el faro que siempre soñó ser, sin perderse en la oscuridad? Clara se encontraba en su pequeño altar, la luz de la vela parpadeando frente a ella como si quisiese hablar. Le costaba darle un sentido a todo lo que estaba sucediendo. Las enseñanzas de la anciana se entretejían con su propia historia de vida, revelando capas de miedos que jamás había enfrentado. ¿Cómo podía ser que una figura tan sencilla como San Bento le ofreciera un sentido de esperanza en medio de la tormenta? Día tras día, Clara observaba los cambios en ella. La fe que había comenzado a cultivar daba paso no solo a la oración, sino a un análisis interno profundo. La incertidumbre comenzó a transformarse en motivación.
En vez de dejar que el miedo la dominara, se propuso defender su hogar y a sus hijos, no solo con plegarias, sino con acciones. Decidió hablar con su hijo mayor sobre la situación con los jóvenes del barrio. Se sentó con él, mirándolo a los ojos, buscando el equilibrio entre la autoridad y la complicidad. «Hijo, necesitamos hablar sobre lo que te pasó. No quiero que te sientas solo en esto», le dijo, notando cómo la vulnerabilidad de su propio corazón se unía a la angustia de su hijo. Quería que él sintiera su apoyo, que supiera que no estaba solo en su lucha. Con cada conversación, Clara comenzaba a ver destellos de valentía en su hijo. Notó cómo él compartía sus miedos, pero también cómo resaltaba sus deseos de cambiar las cosas. Juntos, empezaron a investigar actividades que podrían involucrarlo más en su comunidad, alejándolo de las calles y convirtiendo su enfoque hacia la superación personal. Mientras tanto, las oraciones a San Bento se transformaron en reflexiones. Clara intentaba no solo pedir protección, sino también sabiduría para guiar a su familia en tiempos complicados. Comenzó a leer sobre la historia de su propia familia, buscando el legado de resistencia y adaptabilidad que, a pesar de las generaciones, siempre había prevalecido. Se dio cuenta de que su historia no era solo una de sacrificios, sino también de triunfos. Un día, mientras trabajaba en la panadería, Clara se encontró preparando una nueva receta. Esa conexión con la creación la llevó a pensar en un taller comunitario para compartir su pasión por la repostería. ¿Y si convierto esto en algo más que un negocio?, pensó. La idea de reunir a los niños del barrio y ofrecerles un espacio seguro donde aprender a hacer pan encendió una chispa en su interior. Sin embargo, no tenía idea de cómo llevar a cabo un proyecto así. La duda la invadió. ¿Sería capaz de gestionar algo que no solo beneficiara a su familia, sino también a otros? ¿Podía realmente convertirse en la líder que su comunidad necesitaba? Aún así, la determinación comenzó a alimentarse de sus propios descubrimientos. Cuando, finalmente, se atrevió a compartir su idea con un grupo de padres en el vecindario, la respuesta fue abrumadoramente positiva. La conexión con los demás, el sentido de propósito creciente, removía muchos de sus antiguos temores. Clara se sentía lista para desafiar no solo a los jóvenes que amenazaban a su hijo, sino a las limitaciones que había llevado consigo durante tanto tiempo. Hacia el final de esa semana, mientras rezaba en su altar, Clara sintió que su corazón se llenaba de una fuerza inusitada, una que no solo provenía de su fe, sino también de la comunidad que empezaba a reconstruir en torno a ella. ¿Sería capaz de enfrentar lo que vendría? ¿Podría finalmente romper las cadenas que la habían mantenido en un ciclo de miedo y limitaciones? En ese momento de claridad, supo que su viaje apenas comenzaba. La fe y el propósito vibraban en sus venas, y una pregunta la inquietaba profundamente. ¿Qué pasaría si el verdadero poder de San Bento no solo era la protección, sino la transformación personal necesaria para llevar a su familia hacia un futuro más brillante? Clara se despertó aquella mañana con una sensación de determinación que no había experimentado antes. El taller de repostería, ese sueño que había comenzado a tomar forma, se sentía más cercano. En lugar de dejar que la ansiedad nublara su claridad, decidió hacer un plan. Necesitaba acciones concretas para convertir su idea en realidad. Mientras preparaba el desayuno, su mente se llenaba de pasos. Primero, pensó en la logística, dónde realizarían el taller. Potencialmente, su propia cocina era un espacio adecuado, pero rápidamente desechó la idea. Necesitaba un entorno que se sintiera seguro y acogedor, un lugar en el que los niños pudieran olvidarse de sus problemas por un rato. Sus ojos se posaron en el pequeño salón comunitario que rara vez se utilizaba. Era perfecto. Sin embargo, esa idea también traía consigo un nuevo conjunto de dudas. ¿Cómo conseguiría el permiso para usar ese espacio? Podía parecer insignificante, pero cada paso en este camino la obligaba a confrontar sus propias inseguridades. Clara respiró hondo y comenzó a escribir un correo al encargado del salón. Al hacerlo, sintió como la confianza empezaba a fluir más libremente en ella. Era un pequeño triunfo, pero importante. Día tras día, Clara avanzaba. Buscó recetas que no solo fueran fáciles de seguir, sino que también brindaran oportunidades para que cada niño se sintiera realizado.
Se imaginaba sus risas llenando el espacio cuando hacían pan juntos, el aroma cálido que llenaría la habitación. Su mente se llenaba de detalles. No solo estaba creando un taller, estaba construyendo un refugio. Una tarde, mientras trabajaba en la panadería, encontró una vieja lista de contactos en su teléfono. Los números de amigos y conocidos que habían compartido sus años en el barrio. Sin pensarlo, empezó a llamarles. Compartía su idea y en cada conversación no solo pedía ayuda, sino que contagiaba su entusiasmo. La respuesta fue tan positiva que, al finalizar la semana, Clara ya había recopilado un grupo de apoyos. Pero la parte más retadora llegó cuando debía enfrentar a la comunidad de padres nuevamente. Había convocado una reunión en el salón comunal. Con el corazón en la mano y nervios en la garganta, se presentó ante aquellos que conocía. Había dudas y un par de miradas escépticas en la sala, una pequeña comunidad que, hasta ese momento, había sido un locus de temor en su vida. Sin embargo, vio también rostros conocidos, padres que la miraban atentamente, algunos con preocupación, otros con curiosidad. Clara aprovechó ese momento. Con voz firme, comenzó a compartir su visión, no solo del taller, sino del impacto positivo que podría tener en los jóvenes del barrio. Si logramos involucrar a nuestros hijos en algo productivo, explicó, podemos distraerlos de los peligros que los rodean. La cocina puede ser su escape. Mientras hablaba, la luz en sus ojos brillaba con cada palabra, y notó cómo, poco a poco, las dudas se transformaban en interés. Esa noche, mientras repasaba los detalles antes de dormir, Clara sintió un nuevo nivel de claridad. Cada paso que daba la transformaba, no solo a ella, sino también a las vidas de aquellos que la rodeaban. Se sentía como un faro que guiaba, y eso le dio una sensación de propósito más allá de lo que había imaginado. Al mismo tiempo, un metalenguaje se activaba en su mente. Su propio cambio interior resonaba como un eco en las vidas de los demás. Sin embargo, mientras su confianza crecía, también lo hacía la tensión. Su corazón latía en anticipación ante lo que podría salir mal en esta nueva aventura. Recordó que había ciertas fuerzas en el barrio a las que debía enfrentar, y el choque entre sus aspiraciones y la realidad estaba cada vez más cerca. ¿Estaba realmente lista para la confrontación que podría surgir de quienes no querían que ella tuviera éxito? Estaba a punto de dar un salto hacia lo desconocido, un camino que podría llevarla a un cambio radical, no solo para ella, sino para su familia entera. Esa noche, al cerrar los ojos, la pregunta regresó con fuerza. ¿Podría el camino hacia el liderazgo ser también el camino hacia su verdadera libertad? Ella sabía que el desafío estaba en su horizonte, más tangible y real que nunca. El día de la reunión llegó. Clara se despertó con una mezcla de nervios y emoción. Había preparado todo lo necesario y una parte de ella sabía que este era un punto de inflexión. Cada vez que cerraba los ojos, visualizaba el taller, la sala llena de risas, pero también recordaba las miradas escépticas de los padres. Aquel sentimiento de duda le presionaba en el pecho como una roca. Al llegar al salón, notó que el ambiente era más tenso de lo que había imaginado. Algunas sillas estaban vacías, y los pocos padres presentes miraban con caras serias. Clara se sentó en un rincón, su mente dando vueltas sobre lo que podría decir para ganarse su confianza. Sabía que tenía que demostrarles que su sueño no era una simple utopía, sino una oportunidad real para cambiar sus vidas. Mientras la reunión comenzaba, una sensación de soledad la invadió. A pesar de su creciente determinación, enfrentarse a esa comunidad con una historia marcada por la desconfianza no sería fácil. Observó a su alrededor, preguntándose si realmente podrían entender su visión. Con cada rostro que pasaba por su vista, su inseguridad se transformaba en una especie de desafío. Debía ser más clara y dinámica en su propuesta. Cuando finalmente llegó su turno de hablar, Clara recopiló su energía. Con voz firme, empezó a describir los beneficios del taller, cómo enseñaría a los niños a cocinar, pero también a trabajar juntos, a compartir y a crear. Mientras hablaba, algo dentro de ella comenzó a liberarse. Al pronunciar cada palabra, cada frase, su confianza iba creciendo. Sentía que estaba tocando un cordón sensible en la audiencia, algunos se inclinaban hacia adelante, mostrando interés. Sin embargo, no tardó en llegar la primera objeción.
Una madre levantó la mano, cuestionando la utilidad de sus esfuerzos en un entorno que tantas veces las había decepcionado. Clara no dudó en contestar. Entiendo tus preocupaciones, pero cada pequeño paso cuenta. Podemos construir juntos un espacio seguro en el que nuestros hijos se sientan valorados y escuchados. Su voz resonaba, y en su interior, la idea de construir una comunidad nueva y fuerte empezaba a cobrar sentido. La reunión continuó, y aunque hubo más preguntas y escépticos, Clara no se dejó amedrentar. A cada interrogante respondía con un ejemplo concreto, cada respuesta ardía con su deseo de hacer de ese taller una realidad. La adopción de una postura decidida le permitió conectar con algunos padres, quienes empezaron a ofrecer ideas y a compartir sus propios miedos. En el proceso, Clara se dio cuenta de que su voz no solo era un instrumento de persuasión, era un vehículo para una nueva narrativa en la que todos podían participar. Al cerrar la reunión, un grupo de padres se acercó para hablar de nuevas propuestas y cómo podían ayudarla. Clara sintió una mezcla de alivio y emoción. Había cruzado un umbral, no solo en términos de su taller, sino también en su propia percepción del liderazgo. Se dio cuenta de que, aunque el temor al rechazo la había acompañado, su valentía había comenzado a romper barreras. Esa noche, mientras se encontraba en casa, su mente empezaba a vislumbrar nuevos horizontes. La conversación con aquellos padres había abierto la puerta a la posibilidad de más talleres y colaboraciones. Pero también sabía que el viaje no estaba exento de riesgos. A pesar de los avances, aún había fuerzas en el barrio que se oponían a su éxito. Esa realidad comenzaba a dibujarse de manera vívida en su mente. Mientras reflexionaba sobre sus progresos, una pregunta persistía en su interior. ¿Qué pasaría si uno de esos antagonistas decidiera actuar? Sería un enfrentamiento inevitable, un reto que podría llevarla al límite. Clara comprendió que su camino hacia el liderazgo no solo requeriría pasión y proactividad, sino también una valentía renovada para enfrentar los obstáculos. En medio de la creciente determinación, el eco de esa pregunta retumbaba dentro de ella. Estaba dispuesta a luchar por su lugar y por sus sueños, sin importar las adversidades que pudiera encontrar. A medida que se preparaba mentalmente para el próximo paso, sintió como si el verdadero desafío estuviera a punto de comenzar. Clara despertó al día siguiente sintiendo el eco de su reciente triunfo. Había cruzado una barrera, pero la incerteza del futuro aún la mantenía con una mezcla de entusiasmo y temor. Sabía que esa reunión era solo el principio, el desafío real se avecinaba, y su mente estaba ahora en constante alerta, analizando todo lo que podía hacer para fortalecer su proyecto. Con el taller en el horizonte, se dedicó a investigar profundamente. No solo quería impartir enseñanza relacionada con la cocina, sino también hacer que cada niño sintiera un sentido de pertenencia y propósito. A medida que revisaba artículos y testimonios de personas que querían marcar la diferencia, Clara descubrió una serie de prácticas educativas innovadoras. Se sumergió en libros sobre desarrollo personal y liderazgo, convencida de que su conocimiento era fundamental para diseñar un espacio educativo eficaz. Sin embargo, a medida que avanzaba, la sensación de duda se había transformado en un impulso interno. Empezó a visualizar cómo cada sesión no solo sería una clase, sino una oportunidad para construir un lazo genuino entre los niños y sus familias. Con determinación, comenzó a anotar sus ideas en un cuaderno que se fue llenando de esbozos, gráficos y esquemas. Experimentó un cambio en su percepción, ya no era solo una mujer que soñaba con un taller, sino una líder en formación que podía moldear una nueva narrativa. Mientras sus días se volvían más ocupados, se encontró lidiando con el escepticismo de algunos padres que aún no se acercaban. La resistencia era palpable y a menudo le generaba frustración. La presunción de que solo sería otro proyecto fallido le quemaba en la piel y Clara, en esos momentos, sentía como el liderazgo no era solo sobre presentar ideas, sino sobre conseguir que otros confiaran en ella. Un día, mientras organizaba material para el taller, recibió un mensaje inesperado de uno de los padres que había asistido a la reunión. Era un padre que, aunque había manifestado sus dudas, había estado pensando en sus palabras. La conversación se volvía más personal y al compartir sus propios temores, hizo que Clara se diera cuenta de que también había lugar para la vulnerabilidad en su camino al liderazgo. Esa conexión humana que había buscado estaba allí, justo delante de ella.
Sin embargo, la presión externa seguía creciendo. Clara llegó a oír rumores de que algún grupo había comenzado a hablar en contra de su taller, difundiendo desconfianza. Esa intranquilidad la llevó a preguntarse sobre su fortaleza. ¿Sería capaz de enfrentar la oposición que se avecinaba? Este nuevo desafío la obligaba a evaluar su capacidad de liderazgo en un ambiente hostil. Decidió preparar una nueva reunión, esta vez centrarse no solo en el taller, sino en cómo todos juntos podían crear un entorno que beneficiaría a sus hijos. Clara se percató de que las palabras solo podían ser herramientas, pero la acción y el compromiso tendrían que mostrar la autenticidad de su visión. La conexión con aquellos padres era crucial, y sabía que tenía que demostrar que no estaba sola en esta lucha. Con el corazón latiendo rápido, empezó a planear su intervención. En su mente, dibujaba un futuro brillante, donde su taller no solo existiera como un espacio físico, sino como un símbolo de superación. Clara cerró su cuaderno y tomó una decisión: no permitiría que las sombras de la duda minaran su ambición. Tenía que usar sus experiencias como combustible. Al día siguiente, con su mente creando estrategias y su corazón latiendo en resonancia con su propósito, Clara sintió cómo sus pasos la guiaban hacia un nuevo encuentro. Pero en el fondo, una nueva interrogante la acompañaba. ¿Sería capaz de alzar su voz con la fuerza necesaria para enfrentar al verdadero antagonista que la esperaba? Clara había pasado la noche en vela, sus pensamientos girando en torno a la reunión que se avecinaba. Sabía que cada palabra que pronunciara tendría un peso significativo, no solo en la percepción de los padres sobre su taller, sino en su propia percepción de sí misma como líder. Se miró en el espejo, ajustando su cabello, y se recordó a sí misma que había llegado hasta aquí. El miedo y la ansiedad eran compañeros comunes en el camino del cambio, y había decidido no dejar que la frenaran. Consciente de que muchos padres vendrían con dudas y escepticismo, Clara decidió que su enfoque debía ser genuino y honesto. En lugar de solo presentar los beneficios del proyecto, quería abrir un espacio para que ellos también expresaran sus inquietudes. Reflexionó sobre el poder de la empatía, una habilidad que a menudo se pasaba por alto en el ámbito educativo, pero que podía marcar una diferencia real. ¿Cómo podría demostrar que su taller no era solo otro intento fallido, sino una extensión de sus esperanzas y sueños para sus hijos? El día de la reunión llegó, y Clara se sintió absorbida por una mezcla de nerviosismo y emoción. A medida que los padres empezaban a llenar el lugar, notó sus miradas escrutadoras y fue consciente de cómo cada una de ellas podría desbaratar su confianza o reforzar su determinación. Tomó una respiración profunda antes de comenzar, sintiendo el frío metal de la mesa frente a ella. Al iniciar su intervención, Clara habló de su propio camino. Compartió sus luchas, las noches en que también había dudado de sus habilidades, enfatizando el acto de ser vulnerable. A medida que se abría, notó algunas expresiones de sorpresa en el público, había tocado un punto sensible. La vulnerabilidad no la debilitaba, al contrario, parecía resonar en aquellos que la escuchaban. Al final de la presentación, invitó a los padres a expresarse. Este es un espacio seguro, dijo, donde sus dudas son tan válidas como mis aspiraciones. Las voces comenzaron a fluir, algunas tímidamente y otras con más ardor. La atmósfera cambió, y pronto, la conversación se convirtió en un intercambio constructivo. Se dieron cuenta de que ellos, al igual que ella, querían lo mejor para sus hijos, aunque tuvieran preocupaciones legítimas. A medida que se formaba un vínculo, Clara experimentó una transformación interna. No solo estaba buscando el apoyo de esos padres, sino que también estaba validando su propio valor. Cada ruego de apoyo, cada palabra de incertidumbre de los padres, se transformaba en un ladrillo que ella podía usar para construir algo más sólido. Al final de la noche, algo había cambiado, su voz había encontrado una base firme en los 1000 matices de la conexión humana. Sin embargo, la calma fue efímera. Al salir del lugar, Clara escuchó susurros entre los asistentes de que había un grupo que seguía oponiéndose fervientemente a su proyecto. Esa noticia le crispó el estómago, el desafío no había hecho más que intensificarse. Con el tiempo, ella se dio cuenta de que, aunque había conseguido avanzar, había una batalla aún por librar. La lucha no solo era sobre el taller, era sobre su identidad como líder,
sobre cómo enfrentaría las críticas que parecían atraparla en una red de inseguridades. Clara, al mirar hacia el horizonte, se comprometió a ser aún más firme, a descubrir sus herramientas ocultas de persuasión y resistencia. Aquella noche, mientras se preparaba para dormir, una idea comenzó a germinar en su mente. Había llegado el momento de confrontar a los detractores no solo con palabras, sino también con acciones tangibles que demostraran el impacto que podía tener su taller. Clara sabía que debía tomar el control, pero ¿qué estrategias podrían desarmar su oposición de una vez por todas? La respuesta estaba al alcance de su mano, un camino que estaba dispuesta a explorar, sin importar lo que tuviera que arriesgar. Clara se despertó con el sol filtrándose por la ventana, iluminando un nuevo día lleno de posibilidades. La incertidumbre y la presión seguían presentes, pero había un nuevo fuego en su interior. Se sentía decidida, como si el eco de la reunión resonara a través de su mente, impulsándola a explorar sus habilidades de liderazgo de manera más activa. Sabía que no podía esperar a que los detractores fueran a ella, debía tomar la iniciativa. Se propuso un plan estratégico, una propuesta que no solo demostrara la eficacia de su taller, sino que también brindara a los padres una experiencia tangible de su visión. A lo largo del día, su mente se llenó de ideas, cada una más emocionante que la anterior. Clara decidió organizar una serie de talleres gratuitos donde los padres pudieran observar y experimentar el enfoque que proponía. En su mente, cada sesión sería como una demostración, una oportunidad para que ellos vieran de primera mano el impacto positivo en sus hijos. Se imaginó a sí misma guiando a los padres a través de actividades prácticas, donde sus hijos pudieran brillar y mostrar sus talentos. Podía ver sus rostros, al principio incrédulos, transformándose en confianza y entusiasmo. Pasó horas dibujando un esbozo detallado para los talleres, impulsando su creatividad al máximo. A lo largo de la noche, mientras la ciudad se sumía en la calma, Clara perseveró. La luz de su escritorio iluminaba su rostro concentrado, reflejando un compromiso que comenzó a replantear su propia identidad. Ya no era solo una líder en construcción, era una innovadora, dispuesta a desafiar su tiempo de incertidumbre. Pero no todo fue fácil. A medida que su plan avanzaba, surgieron dudas. Se preguntó repetidamente si realmente podía hacer que los padres se involucraran, si realmente verían el valor en su enfoque. Esa voz de escepticismo la acosaba, recordándole que había habido quienes no estaban dispuestos a creer en ella. El miedo se instaló como una sombra, pero cada vez que lo sentía, la imagen de los rostros entusiastas de los niños la motivaba a seguir adelante. Finalmente, decidió visitar a aquellos padres que habían expresado su resistencia. Se preparó con una confianza renovada, convencida de que no se trataba solo de persuadir, sino de conectar. Cuando llegó a sus casas, su objetivo era claro: escuchar sus inquietudes y presentarles su propuesta de manera directa. Fue un acto valiente, una confrontación que la representaba a ella misma en su forma más auténtica. Las reacciones variaron. Algunos padres eran escépticos y otros mostraban curiosidad. Clara se mantuvo atenta, absorbiendo cada palabra, cada mueca en sus rostros. En lugar de desanimarse, cada crítica la impulsaba a afinar aún más su presentación. La dinámica de esas reuniones le permitió mejorar su comunicación, entender mejor a su audiencia y adaptar su mensaje. Aquello se transformó en un laboratorio de feedback, donde ella también pulía su enfoque y aprendizajes. Al final del día, Clara se sintió más fuerte. Cada diálogo, cada objeción estaba cimentando su camino hacia el cambio. Sin embargo, una inquietud persistía. Aunque la respuesta de algunos padres había sido positiva, otros aún se oponían rotundamente. Se sentía al borde de algo significativo, pero había un gran obstáculo que la enfrentaba de manera directa y personal. Con las conexiones comenzando a florecer, Clara sabía que debía cerrar la brecha que quedaba entre su entusiasmo renovado y aquellos que se mantenían firmes en su negativa. ¿Cómo podría convertir sus dudas en apoyo en lugar de resignación? Se dio cuenta de que debía prepararse para la confrontación más intensa de todas. El verdadero desafío se avecinaba, y su capacidad para transformarlo en una victoria dependería de su enfoque y persuasión. Con determinación, Clara presintió que pronto se daría un golpe decisivo que cambiaría el rumbo de su lucha.
Mientras entraba en su hogar aquella noche, una sensación de adrenalina recorría su cuerpo. Las ideas chisporroteaban en su mente y sabía que algo significativo estaba por suceder. Estaba lista para confrontar su mayor temor, la oposición franca y directa de aquellos que no creían en su capacidad para hacer una diferencia. Sin embargo, la pregunta que la mantenía despierta era clara: ¿realmente estaba preparada para lo que vendría? El amanecer trajo consigo la promesa de un día decisivo, y mientras Clara se preparaba, la ansiedad reverberaba en su pecho. Tenía una serie de encuentros programados con padres que no solo eran escépticos, sino que habían alzado la voz en contra de su enfoque. Para Clara, aquel diálogo sería la prueba más cruda de su capacidad para desafiar la resistencia. Se miró al espejo, evaluando su reflejo. Había un brillo nuevo en sus ojos, la convicción había tomado el lugar de la duda. Decidió que el aire positivo y constructivo que quería proyectar no podía estar sujeto a las inseguridades. Debía estar armada de argumentos sólidos y de una apertura genuina hacia sus preocupaciones. La clave era buscar las raíces de su desconfianza y ofrecer soluciones reales. El primer encuentro transcurrió con un silencio helado. La madre que tenía enfrente, de brazos cruzados y mirada desafiante, representaba la resistencia en su forma más pura. Clara tomó aire, y en lugar de lanzarse a defender su propuesta, eligió una estrategia diferente: la escucha activa. Al expresar esas inquietudes que siempre había mantenido ocultas, la madre se sintió vista y valorada. Mientras hablaba, Clara notó algo en la energía de la habitación. Cada palabra que la madre pronunciaba se mezclaba con las experiencias de su propia vida. Se dio cuenta de que había un trasfondo emocional más profundo detrás de la negativa: el temor al cambio y el deseo de proteger a sus hijos de lo desconocido. Esa revelación encendió una chispa en Clara: no todo se trataba de cerrar una brecha, sino de construir una relación basada en empatía. La conversación se transformó. Clara utilizó cada respuesta de la madre para conectar su enfoque a sus miedos. Explicó cómo su metodología no solo prometía crecimiento académico, sino que ayudaba a los niños a navegar sus propias inseguridades y a desarrollar habilidades vitales para el futuro. Se centró en el empoderamiento, esa era su misión. La madre comenzó a relajar los brazos y a hacer preguntas, un cambio sutil pero significativo. Clara regresó a casa esa tarde sintiendo un impulso renovador. La confrontación inicial había sido un campo de batalla, pero ahora se sentía como un terreno fértil. Cada encuentro con padres reticentes prometía la oportunidad de crecer, ampliar horizontes y cimentar su propuesta en la lógica emocional de quienes más importaba: los padres. Sin embargo, no toda la experiencia fue positiva, aún quedaban voces discordantes que resonaban en su mente. Un padre particularmente severo se había negado a ceder, aferrándose a sus prejuicios. La idea de tener que enfrentarle le producía un nudo en el estómago. Esa resistencia era como un monstruo que amenazaba con devorar su entusiasmo. Clara sabía que debía confrontarlo, pero el temor al rechazo la agobiaba. Durante los días siguientes, sus encuentros fueron un ejercicio constante de transformaciones personales y profesionales. Cada conversación era una mezcla de estrategias de persuasión y autoconocimiento. Empezaba a entender que la clave no solo era demostrar el valor de su enfoque, sino permitir que los padres también revelaran sus propios procesos internos. El momento decisivo había llegado, y Clara se encontró frente a frente con el padre escéptico. La fragorosa inquietud en ella contrastaba con la determinación que se afirmaba cada vez más. Mientras su mente buscaba palabras para persuadirlo, una profunda realización la golpeó: no podía permitirse ceder ante el miedo. Tuvo que optar entre callar y correr el riesgo de ser rechazada, o exponerse de manera auténtica y arriesgar la posibilidad de un rechazo agudo. Entonces, respiró hondo y decidió que solo avanzaría si era valiente. Clara se dio cuenta de que la lucha no solo se trataba de unos padres o sus hijos, sino de su propia valentía ante un mundo que desafiaba sus creencias. En ese instante, mientras el desafío se alzaba frente a ella, Clara entendió que sería capaz de enfrentar no solo la oposición externa, sino también cualquier inseguridad interna. Estaba lista para dar el paso que transformaría el miedo en acción. Pero la pregunta se instaló firmemente en su mente: ¿podría realmente cambiar la percepción de ese padre, y por ende su propio destino?
El desenlace de este enfrentamiento parecía inminente y con él la promesa de un cambio esencial para todos. Clara sintió que ese momento no solo moldearía la dirección de su proyecto, sino también la de su vida entera. Todas esas semanas de preparación estaban por cristalizarse en un único instante. La expectación se palpaba en el aire. El verdadero reto había llegado, y su futuro dependía ahora de cómo se desataría esa interacción. El encuentro con el padre escéptico comenzó con un silencio denso como la niebla. Clara sabía que cada segundo contaba. Se sintió atrapada entre el deseo ferviente de ganar su aceptación y el peso de su resistencia. Sin embargo, se dio cuenta de que no estaba sola en esta batalla. Su preparación era más que un simple ejercicio de retórica, era una cuestión de autodescubrimiento. El padre, con su mirada despectiva, le hizo notar su desacuerdo con cada palabra que Clara intentaba articular. Fue entonces cuando comprendió que no se trataba solo de desechar sus argumentos, sino de un desafío a su propio ser. Tenía que mostrarle no solo el contenido de su enfoque, sino también la pasión que lo alimentaba. Ya no era solo una cuestión profesional, se trataba del futuro que soñaba para su propia vida, para su carrera, para los niños que tanto le importaban. La técnica de la escucha activa había funcionado en su primer encuentro, así que decidió aplicarla nuevamente. Hizo una pausa y le pidió al padre que explicara sus preocupaciones. A medida que hablaba, Clara lo observaba. La tensión en su rostro se suavizó ligeramente cuando sintió que sus palabras tenían valor. Sus dudas no eran solo críticas, eran reflejos de sus propias experiencias, de un padre preocupado por el destino de su hijo. Clara sentía como su propia ansiedad se transformaba en empatía. En lugar de ver al padre como un enemigo, lo reconocía como un compañero de viaje en la confusión que representa la educación moderna. Con cada afirmación que el padre hacía, Clara respondía con una reestructuración de su enfoque. No era suficiente simplemente presentar los beneficios de su propuesta. Debía conectar esos beneficios con sus urgencias emocionales. Mientras la conversación avanzaba, Clara notó que su mente se aclaraba. Se dio cuenta de que su papel no era solo convencer, sino también crear un espacio seguro para que ese padre pudiera ver lo que había más allá de su resistencia. Era un proceso colaborativo, y eso le daba una confianza renovada. Se sentía viva, llena de energía, estaba en el camino correcto, no solo para su propuesta, sino para su crecimiento personal. Finalmente, el padre comenzó a hacer preguntas más específicas. Eso fue un hito. Clara sintió que la batalla no solo se ganaba, sino que se transformaba en un diálogo real. Explicó cómo su visión no pretendía reemplazar la educación tradicional, sino complementarla, acercando a los estudiantes a un aprendizaje significativo que se adaptara a sus necesidades individuales. Con cada interacción, su propia inseguridad se iba desvaneciendo, reemplazada por un entendimiento más profundo de su misión. Al final de la conversación, algo hizo clic. Clara no estaba aquí solo para convencer a otros, sino para afirmar su propio camino y el valor de su llamado. Cuando el padre finalmente se mostró receptivo, Clara sintió que había forjado no solo un puente, sino un camino nuevo hacia su propio interior. Aquella interacción había puesto de manifiesto su poder interno de transformación. Pero quedaba un último desafío que la esperaba, un foro con otros padres que ya habían expresado críticas feroces a su metodología. Como sabía, esa sería una oportunidad vital para consolidar todo lo aprendido. La frustración por la resistencia de algunos se había convertido en un motor de cambio dentro de ella. Clara necesitaba prepararse para este próximo encuentro, pero también debía recordar que su valor no provenía solo de sus argumentos, sino de la capacidad de adaptarse y crecer en cada experiencia. El día del foro, Clara sintió que el peso de la tensión aumentaba. Con su mente en ebullición y su autoconfianza aún en construcción, quedó con la sensación de que el verdadero reto no era solo enfrentar la crítica abierta, sino abrazar la complejidad de lo que realmente significaba ser un agente de cambio. La batalla interna entre el miedo y la valentía la tornó a captar con fuerza. El sonido del público llenando la sala resonaba como un eco de su propia lucha interna. Inhaló profundamente, lista para enfrentar a aquellos que cuestionaban su visión. En ese momento, una pregunta flotó en su mente, desafiándola.
¿De verdad tenía las herramientas para transformar no solo la educación, sino su propia vida en el proceso? La respuesta se debatía entre su corazón y su mente. Sin embargo, esa incertidumbre sería la clave para que su evolución continuara. Clara se encontraba en el escenario del foro, con las miradas expectantes de los padres fijos en ella. El ambiente era denso y se sentía como un campo de batalla, donde cada palabra podría ser una espada o un escudo. Sin embargo, había algo diferente en ella ahora. Después de días de encuentros y conversaciones, había cultivado no solo confianza, sino una comprensión genuina de su misión. Comenzó su intervención hablando desde el corazón. Clara compartió su propia historia, su dedicación y las dificultades que había enfrentado, conectando sus vivencias con las preocupaciones que cada padre tenía. «Sé lo que es sentir miedo por nuestros hijos», dijo con voz firme. «Sé que cada decisión que tomamos puede marcar su futuro. Pero también sé que juntos podemos forjar un camino diferente, uno que los empodere y les dé las herramientas para enfrentar un mundo incierto». A medida que avanzaba en su exposición, utilizó ejemplos de su proyecto y cómo las intervenciones propuestas en el taller no eran simplemente actividades recreativas, sino oportunidades de aprendizaje y crecimiento personal. Su enfoque se centró en la importancia de crear un entorno donde los niños pudieran experimentar, fallar y levantarse de nuevo, un espejo de la resiliencia que ella misma había comenzado a cultivar en su vida. Clara invitó a los padres a imaginar un futuro diferente, un futuro donde sus hijos no solo fueran educados sino también inspirados. Al hacerlo, notó cómo la tensión en la sala comenzaba a aflojarse, cómo las miradas escépticas se transformaban en curiosidad y apertura. Era un momento de conexión que va más allá de las palabras, donde el diálogo se tornó en una danza de empoderamiento. Poco a poco, las preguntas empezaron a fluir. Padres que habían sido reticentes comenzaban a participar, compartiendo sus propias inquietudes sobre el futuro de sus hijos. Clara respondió con empatía, sin defensas, sino reconociendo y validando sus miedos. Con cada intervención, el ambiente se volvía más cálido, más colaborativo. Ya no era un debate, sino una conversación constructiva. Los rostros de los padres se iluminaban mientras Clara compartía historias de éxito de otros niños que habían participado en talleres similares. Ella demostró cómo esos programas habían forjado habilidades y vínculos que fortalecieron tanto a las familias como a la comunidad. Su tesón había comenzado a dar sus frutos, y los padres ahora comenzaban a vislumbrar el potencial en su propuesta. Al finalizar el foro, un padre se levantó y, frente a todos, agradeció a Clara. «Tu historia y tu pasión nos han dado esperanza», dijo con sinceridad. «Queremos ser parte de esto». Ese momento, esa validación pública, resonó profundamente en Clara. La lucha interna había valido la pena, y la conexión que había forjado no solo impactaba en sus ideas, sino en su autenticidad como madre y como líder. Al salir del foro, Clara sintió una descarga de energía y liberación. Había enfrentado y superado su mayor miedo, transformando críticas en cooperación, y había comenzado a forjar una comunidad renovada. Cada uno de esos padres ahora era un aliado en su misión. Clara se dio cuenta de que el verdadero poder de su viaje no solo estaba en el cambio que quería ver en el taller, sino en el crecimiento personal que ella misma había experimentado. Con el taller en camino, la confianza y la colaboración entre los padres se solidificaron. Eso no solo benefició a los niños, sino que también fortaleció los lazos familiares. Pasó de ser una madre solitaria a convertirse en una líder comunitaria. Clara había conquistado sus miedos y, al hacerlo, sembró una semilla de esperanza y transformación no solo en las vidas de sus hijos, sino en la de todas las familias que ahora la rodeaban. Ella ahora sabía que no solo había enfrentado desafíos externos, había conquistado sus propios temores, transformándolos en motivación. Con una visión renovada y una comunidad unida, Clara se sintió lista para lo que el futuro le deparaba. Podía mirar hacia atrás y ver cuán lejos había llegado, y al mismo tiempo, podía anticipar lo que estaba por venir con una confianza sólida y una resiliencia imperturbable. Este viaje la había llevado a darse cuenta de que la verdadera transformación viene de dentro, de enfrentar lo desconocido y desafiar las limitaciones. Clara sonrió, agradecida por lo que había aprendido,
El camino hacia el liderazgo auténtico era también un camino hacia la liberación personal. Y ahora, el desafío ya no era solo suyo, sino de una comunidad que había comenzado a unirse bajo un mismo propósito, el bienestar de sus hijos. Con cada taller planificado, cada grupo de risas que se formaba en su cocina, Clara sabía que el potencial estaba ahí, en sus manos. Había conquistado un hito personal y el siguiente ya se sentía más cercano que nunca. Pero este es solo el comienzo. Clara sabe que el viaje de transformación es continuo y siempre habrá nuevos desafíos por delante. Al mirar hacia el futuro, Clara está decidida a seguir creciendo, apoyando y, lo más importante, siendo la madre y líder que siempre soñó ser. Esta emocionante travesía está lejos de terminar, y si quieres seguir siendo parte de historias transformadoras como esta, debes suscribirte inmediatamente a nuestro canal. No dejes pasar la oportunidad de ser parte de nuestro viaje hacia la superación. Y si este relato te ha inspirado, deja un me gusta ahora. Tu apoyo es vital para que más personas puedan conocer estas historias de superación. Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre cómo Clara superará sus próximos desafíos. Queremos escuchar tus pensamientos. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo. El momento es ahora y tú puedes ser parte de esta comunidad de superación.